¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más. Espero que hayas disfrutado estos días de descanso. Regresemos con nuestros contenidos de siempre. Regresemos al trabajo. Bien, el día de hoy vamos a empezar a trabajar ya uno de los grandes temas de la historia, como ya más o menos espero que vengas anticipando, pero antes de eso quiero iniciar con algo totalmente diferente. Quiero que discutamos hoy una idea, una emoción humana básica. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una manifestación humana frente a algo que desconocemos o que suponemos que nos va a hacer daño. El miedo regularmente genera en nuestro físico una de tres reacciones. La primera es que busquemos cómo huir de ese lugar. La segunda es congelarnos, es decir, has visto personas que se quedan paralizadas del miedo. Y la tercera es buscar con qué cubrirnos. Desde dónde escondernos hasta la clásica de subir una sábana y taparse los ojos. El miedo es una emoción humana, pero no exactamente es una emoción de carácter negativo. Digamos que, viéndolo desde la historia, el miedo es la emoción más fuerte de todas. ¿Por qué razón? Porque el miedo invita a buscar hábitos de conservación y supervivencia. Es decir, el miedo hace que las personas o los animales busquen formas de poder seguir sobreviviendo, buscan mantener su instinto de supervivencia. Y por ello es tan importante. Bueno, ¿y por qué hablamos del miedo? Si te has dado cuenta, en nuestras clases hemos siempre hablado de que los países bien podrían funcionar como personas. Igual, si están motivados a hacer cosas bien, si no están unidos no progresan, buscan siempre o piensan quiénes son, buscan tener su propia identidad. Y en este caso el miedo también aplica para las naciones. ¿A qué le puede tener miedo un país? Bueno, principalmente le tiene miedo a una invasión, es decir, a ser invadido por otro país. Y obviamente hay más miedos, pero nos vamos a centrar el día de hoy en ese. Ahora, ¿qué hace un país frente al miedo de ser invadido? Vamos a pensar en las tres manifestaciones de lo que hace el miedo en nuestro cuerpo. La primera sería correr, pero un país no puede correr, porque un país no nada más son sus habitantes, es todo, las estructuras, el terreno, y ese no puede cambiar de lugar. La segunda es tener que paralizarse, pero ¿cómo se puede paralizar un país? El país, pues es personas, las personas están en movimiento. Y como tal, pues no hay un sistema nervioso que mande la orden de que no haga nada. Entonces nos queda la tercera, y la tercera es cubrirse. Y eso sí lo puede hacer un país. En las primeras edades de la historia, las ciudades, cuando se formaban y ya eran grandes, levantaban murallas. Y las murallas servían para protegerse. Entre más murallas había y más altas fueran, la ciudad era más segura. Durante siglos funcionó muy bien esta idea, hasta que surgió el auge de las catapultas y de las armas de asedio, y entonces estar adentro de las murallas era una trampa mortal. Las murallas fueron desapareciendo y surgió una nueva forma de protegerse, que era la intimidación. La intimidación consiste en que un país subía sus defensas, es decir, tenía un gran ejército y las mejores armas, para que otro país se la pensara dos veces antes de invadirlo. Entonces, en el siglo en el que estamos, que es finales del siglo XIX, los países ya no usaban murallas porque aparte ya eran muy grandes, ya no se podían sumar en una sola ciudad. Entonces, la táctica de la intimidación era la más segura de todas. Aproximadamente en 1791, al final de la guerra entre Francia y Prusia, dejaron de haber guerras. Ya nadie se peleaba entre sí. Como la industria ya había tenido su gran boom y ya las fábricas estaban en su auge total, los países se dedicaron a crecer y a generar materia y a generar mercancías y a generar riqueza. Una época dorada. Pero este nivel de crecimiento trajo una carga de miedo. ¿Por qué razón? Primero, porque obviamente las fábricas necesitan recursos y a algunos países se les acababan más rápido que a otros. Y segundo, porque cada país se hacía más rico y entre más riqueza, más miedo de que te quiten las cosas. Entonces, los países iban creciendo, pero al nivel que crecía su dinero, crecía su miedo. Y empezaron a hacer mucho uso de esta táctica de intimidación. Es decir, muchas fábricas se dedicaron únicamente a la creación de armas. Y mucho del dinero ganado se invirtió en ejército y en fuerzas. Es decir, todos los grandes países iban subiendo sus ejércitos cada vez más. Ahora, eso obviamente va a traer tensión, porque todo el mundo va a estar temeroso de su vecino.
Y para poder protegerse, los países decidieron buscar alianzas, es decir, que en caso de una guerra, si un país era atacado, todos los países aliados entrarán en guerra para apoyarlo. Vamos a rescatar dos fuertes alianzas. La primera es la Triple Alianza entre Austria-Hungría, el Imperio Alemán y el nuevo país de Italia. Esta alianza, que formaba en realidad un eje central en Europa, estaba hecha con el propósito de detener cualquier crecimiento y avance francés después de las experiencias del siglo y al mismo tiempo tener un paso seguro hacia las zonas comerciales que dan a Asia. Esta alianza fue pensada y formada por Otto von Bismarck, de quien ya trabajamos en clases anteriores. La segunda alianza importante va a surgir entre las potencias que son Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. Originalmente la alianza únicamente contemplaba a Inglaterra y a Francia y llamada la Entente Cordiale. Pero después se anexó el Imperio Ruso y pasó a denominarse la Triple Entente. Esta alianza tenía como objetivo impedir que Alemania creciera. Si recuerdas, Bismarck había pensado en un gran imperio y ellos, a pesar de no tener colonias, iban creciendo cada vez más. Entonces decidieron unirse para apoyarse en caso de guerra, excepto Inglaterra, que no tenía como muchas ganas de pelear, pero daba ayuda diplomática. Estas alianzas, junto con más países que estaban inmiscuidos, fueron haciendo crecer la tensión en este periodo que conocemos como la Paz Armada. Esta paz armada está a punto de caer precisamente por un acto de violencia que va a desencadenar lo que nosotros conocemos como la madre de todas las guerras. Pero de eso hablamos la semana que viene. Bien, esta clase es, digamos que de calentamiento, de preparación para lo que va a venir después. Entonces, esta tarea pequeñita que vamos a hacer va encauzada en ese tenor. Observa la imagen que tienes ahorita en pantalla. Esta imagen es una pequeña infografía acerca de los imperios de finales del siglo XIX. Estos imperios invariablemente van a entrar en guerra. Me gustaría que me escribieras, después de lo que hemos estudiado, cuál de estos imperios es el que llega en mejor forma para los grandes conflictos del siglo XX. Entonces, en tu libreta o donde tú gustes, escribe y reflexiona cuál de las potencias de finales del siglo XIX llegó en mejor forma a los conflictos del siglo XX. Y la semana que viene nos metemos de lleno a la Primera Guerra Mundial. Como siempre, regalas un like, suscríbete si todavía no estás con nosotros y ojalá que todo el contenido del canal esté siendo de tu agrado. Mañana tenemos una sorpresa aquí en el canal. Cuídate mucho, soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos pronto.